95. Es cardiólogo, radiólogo intervencionista, es médico asistente extranjero del hospital de Bicêtre en Francia, en París. Es ganador de premios a nivel nacional e internacional. Es autor de más de 50 trabajos en la especialidad. Actualmente presidente del Comité Polio Plus de la Fundación Rotaria Distrito 4895. Es veterano de Guerra de Malvinas y hoy nos va a ilustrar, nos va a dar una charla. Él dice informal, de amigos, y con mucho gusto así lo recibimos. Nos va a hablar sobre el programa Polio Plus, estado actual y consideraciones. Y además, ¿qué conocemos sobre el programa Polio Plus? Les pido un aplauso para el Les agradezco la invitación, agradezco al Club Rotary Montserrat, sobre todo agradezco a los 6 gobernadores, a Viviana y a todos los rotarios presentes. Para mí es un honor estar en esta institución. Esta va a ser una charla de amigos y como tal vamos a hacerla abierta. Y sobre todo, cuando uno habla de medicina, tenemos que ser un poquito más terrenos, sobre todo en el léxico y para que podamos entender, para poder transmitir. Entender los conceptos para poder transmitir a la gente y sobre todo nosotros como líderes que somos, llegar a la gente. La poliomielitis es una enfermedad de tipo viral. Esa enfermedad de tipo viral ataca la neurona motora. Y como tal, al atacar la neurona motora, me ataca justamente a los músculos. Sobre todo a los músculos motores de miembros inferiores y llegando en ocasiones a ocuparse de los intercostales y entonces tenemos los problemas a posteriori respiratorios, que más adelante lo hablaremos. El virus de la polio es un virus que lo encontramos hace miles de años, no como tal, sino la enfermedad. En los relieves egipcios observamos los relieves con pacientes que tenían una parálisis flácida, o sea, la pierna que estaba mucho más debilitada una que la otra. Es una enfermedad viral que sobre todo se da en climas templados. Y esto es templados y cálidos. Y esto es importante, recién hablábamos con el amigo y recordábamos que en la década del 50 y antes, a los niños los llevaban a la sierra, los llevaban a la montaña para justamente evitar el verano, porque el verano traía la enfermedad. La forma de transmisión es una forma de transmisión que puede ser por vía oral, por las famosas gotitas, o por la vía fecal, por el agua contaminada, que después lo veremos. Tenemos 3 tipos de virus, polio. Uno de ellos, el más interesante, es el virus salvaje. Y lo interesante de todo esto es que en el siglo XIX ya se empieza a estudiar en profundidad el problema y a determinar las variables de los virus. En el siglo XX aparecen 2 figuras muy importantes que son, en primer lugar, la figura del doctor Salk y el doctor Sabin. En la década del 50, para que tengamos una idea, había
un promedio de 1000 chicos por día que quedaban paralíticos. Gracias a las vacunas de Salk y de Sabin, mermó sustancialmente este problema. Salk en la década del 50 trabaja en la vacuna y ¿qué es lo que determina? Justamente hace dos grupos, un grupo de 700.000 personas donde también incorpora placebo y un grupo de 350.000 personas en Estados Unidos. Esos dos grupos fueron bien analizados, bien tabulados y se llegó a la conclusión de que la vacuna era efectiva. Obviamente, a partir de ese momento se empieza con el plan de vacunación a nivel de Estados Unidos y se dispersa por todo el mundo. Vacuna Salk. 10 años más tarde aparece la vacuna Sabin, que es la vacuna oral. Como hecho anecdótico, podemos decir que le preguntaron en una conferencia al doctor Salk, ¿usted patentó la vacuna? Y la contestación fue, ¿el sol hay que patentarlo? O sea, la vacuna es de la humanidad. Independientemente de los egos que había entre Salk y Sabin, las dos fueron efectivas y cumplieron y cumplen su función. El punto fundamental es que tenemos que saber, como rotario que vamos a transmitir, primero, la vacuna Salk es una vacuna con virus inactivos. La vacuna Sabin es de virus atenuados. La vacuna Salk es una vacuna inyectable, la Sabin es una vacuna oral. El problema de la vacuna Sabin es la logística, sobre todo en áreas cálidas, donde se necesita sistemas de refrigeración que lamentablemente no llegan. El otro problema que después vamos a analizar, por qué las importancias de las vacunas y qué es lo que está pasando en el mundo, es que en determinados circuitos religiosos o sociológicos no está aceptada la vacuna, cualquier tipo de vacuna. Entonces eso es grave. ¿Por qué motivo? Porque al no vacunarse hay bolsones sociales no vacunados que está justamente expuesto el tema al desarrollo de una enfermedad. En este caso la polio. ¿Qué es lo que está pasando? Que recién conversábamos con los casos que aparecen en Nueva York, en Israel y en otras partes del mundo. El punto fundamental acá es que el COVID, la pandemia que hemos tenido, ha sido un antes y un después a nivel sanitario. ¿Por qué motivo? Porque durante 2 años se dejó de lado muchos circuitos y controles epidemiológicos. Eso es grave. ¿Por qué? Porque al dejarse de lado los planes de vacunación, se incrementa la posibilidad de aparición de enfermedades, ya sea la poliomielitis, ya sea el sarampión, ya sea la tuberculosis. En muchos casos se da la situación de planes de vacunación incompletos. La vacunación tiene que ser al 2.º mes, 4.º mes, 6.º mes y a nivel preescolar. Y muchas veces se llega al 2.º o 4.º mes y al chico no se lo vacuna más. O directamente hay comunidades religiosas, como la comunidad Amish en Estados Unidos, donde al chico no lo vacunan. Es un problema filosófico, religioso, antivacuna, que hay que trabajarlo y que hay que tener políticas de Estado para justamente obligar a esa gente a que se vacune. Por beneficio no solamente del niño y del grupo familiar, sino por solidaridad con todo el contexto social que lo rodea. El otro punto importante que tenemos que considerar
y que yo lo descubrí hace muy poco, leyendo la parte epidemiológica, países como Ucrania, Polonia y Hungría tienen un déficit de estado de vacunación. Esos países están en guerra. Ucrania tiene corrientes migratorias a Hungría y a Polonia. Y a su vez, esas corrientes migratorias van a Europa. Y obviamente reciben todo ese flujo de pacientes no vacunados o mal vacunados. El otro punto interesante que descubrí fue que los controles epidemiológicos en países, por ejemplo, como Suiza, no son lo eficientes y efectivos que deberían ser. Increíble, uno dice Suiza y lo reconocen. O sea, imaginemos lo que puede llegar a ocurrir en países no del primer mundo. Este tema es un tema complejo que requiere planificación y políticas de Estado. Y en su momento, y actualmente, Rotary colabora en forma constante y permanente para bloquear y terminar con la enfermedad. Esto empieza en la década del 70 en Filipinas, la acción de Rotary, con un gobernador a nivel internacional que hizo un convenio con la Sociedad Médica Filipina y 2 millones de chicos con una subvención de $760.000 empezaron a vacunar. Más tarde, un presidente de Rotary Internacional mexicano, Canseco, dijo: ¿por qué, si esto anduvo en Filipinas, no es una política de Estado para Rotary? Y la aplica como política de Estado para Rotary, lo cual fue magnífico. Entonces se empiezan a hacer convenios, por un lado con la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la UNESCO, el Banco Mundial, la Fundación Bill y Melinda Gates y una serie de entidades sanitarias, sobre todo en Estados Unidos, que abren el canal, el flujo y la posibilidad de la vacunación, y llegamos en un momento a que la polio desaparezca en América, en primer lugar fue, en segundo lugar en Europa, zonas endémicas Afganistán y Pakistán, y el año pasado se había determinado que en África habíamos terminado con la polio, pero lamentablemente actualmente estamos todavía con problemas en Malawi, en Nigeria y otros países africanos. La certificación para que un país o una región esté libre de la endemia es que durante 3 años no tengamos el problema, el virus, en el territorio. Esto es un tema muy complejo, donde requiere, insisto, una planificación estratégica y requiere políticas de Estado sanitarias. Al principio de la conversación hablamos y dijimos 2 cuestiones: transmisión oral y transmisión fecal. La transmisión fecal se da justamente por las napas contaminadas. Y yo siempre cuento anécdotas como médico, vivencias que he tenido. Por ejemplo, uno va a los barrios periféricos del Gran Buenos Aires. Y en los barrios periféricos del Gran Buenos Aires usted va a los chicos jugando a la pelota en una calle de tierra donde ponen las ambulancias para atender a la gente, y usted ve los zanjones con el agua servida de un lado y del otro, las gallinas tomando el agua servida de un lado y del otro, la gente con falta de higiene y los niños jugando a la pelota, y la pelota la agarran, que se cayó en el zanjón, y después se pone la manito en la boca, en los ojos, y ahí vienen los problemas. O sea, la potabilización del agua, la cloración del agua,
las napas que están contaminadas, eso es gravísimo. La falta de cloacas nos da la posibilidad del desarrollo de cualquier tipo de enfermedad y sobre todo este tipo de enfermedades. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo actualmente? Actualmente se encuentran focos en Estados Unidos de parálisis flácida. ¿Por qué es parálisis? La polio puede tener una forma asintomática, puede tener una forma de parálisis flácida o puede tener una forma motora gravísima y la muerte. El 95% de los afectados pasan como asintomáticos. De ese 95% es viable y se salva. Hay un 1% sobre los 100 que lamentablemente tiene trastornos motores en la respiración y fallecen. Ese caso que se detecta de parálisis flácida se pone a estudiar, se investiga. ¿Cómo tenemos una parálisis flácida en Nueva York? ¿De dónde viene este problema? Se empieza a investigar y se determina que este señor había viajado a Polonia, Hungría. Primer punto. Ya hay un tema que hablamos anteriormente. Hay antecedentes de déficit de vacunación en esos países. Segundo punto. ¿Este señor estaba vacunado? No, no estaba vacunado. Porque ¿qué es lo que hace una vacuna? Cuando yo le doy una vacuna a una persona, la vacuna me está justamente impidiendo la replicación del virus. O sea, yo le estoy dando soldaditos que de alguna manera me van a defender para que la invasión la pare. ¿Voy a tener la enfermedad? La podré tener la enfermedad, pero en forma atenuada, asintomática. Ahora, si yo tengo un plan de vacunación incompleto o si de alguna forma no tengo la vacunación, soy un campo libre como para que se desarrolle la enfermedad. Investigando el tema de la parálisis flácida, se llegan a esas conclusiones y el otro punto también, se investiga el agua. Y en el agua determinan justamente en las muestras de agua que hicieron la presencia del virus. Yo creo que en todo el mundo, en todas las ciudades del primer mundo, si investigan van a encontrar el virus polio. ¿Por qué? Porque no se ha cambiado todavía, dijimos al principio, la vacuna de Salk es virus inactivo, la vacuna Sabin es virus atenuado. Y la desgracia es que el virus atenuado, cuando yo tomo justamente la vacuna Sabin y la excreto justamente por materia fecal, ¿qué es lo que ocurre? Que me da la posibilidad de que ese virus atenuado se me haga virulento. Y al hacerse virulento, ¿qué es lo que pasa? Tengo una forma de polio postvacunal, o sea, a punto de partida de la vacuna. Por eso, gracias a Dios, en la República Argentina se les prendió la lamparita y dijeron a partir del año 2020, señores, se terminó la Sabin, vamos con la Salk. Y hasta hace poco era en forma combinada, Sal-Sabin, por una cuestión de costos, por una cuestión de logística, por una cuestión de que los chicos no querían el pinchazo, era más fácil la gotita con el turroncito de azúcar, pero por suerte ahora se está cambiando ese esquema. Al cambiar ese esquema, evidentemente la mutación de los virus ya le estamos poniendo una contención. Como también he leído que se está trabajando en las formas de vacunación oral para ver la posibilidad de justamente detener la replicación del virus. Pero bueno, por el momento, por suerte, gracias a Dios, están trabajando. A los niños se los vacuna y ahora va a haber un plan de vacunación en el mes de octubre, donde va a ser no solamente el plan de polio, sino también sarampión y otras enfermedades para vacunar a la población. El otro punto importante que tenemos que tener en cuenta nosotros, por eso dije comprender, entender para transmitir
como líderes rotarios sanitarios que somos. Todos somos líderes rotarios. Entonces tenemos que transmitirle a la gente lo que conocemos y lo más importante es que se vacunen, se tienen que vacunar. El otro punto a considerar es, muchas veces vemos polio plus. ¿Qué es el plus? El plus es las otras enfermedades de las cuales se ocupa Rotary. Rotary no se ocupa solamente del polio, Rotary también se ocupa del sarampión, de la difteria, de la tos convulsa, se ocupa también de la tuberculosis, se ocupa también del COVID, se ocupa de la difteria, ya lo dije, del tétanos. O sea, son todo ese combo de enfermedades que también se está ocupando Rotary. Que ese combo de enfermedades se sintetiza en una sola palabra: inmunización, vacunación. Es muy importante que tomemos conciencia que hay un antes y un después del COVID. Pero en ese después del COVID, nosotros tenemos que trabajar para restablecer los valores normales de salud en la población, porque toda enfermedad de las que mencionamos anteriormente, ya sea infecciosa, viral o bacteriana, se dan sobre todo en pacientes inmunocomprometidos, en pacientes o en chicos o en gente que no tiene buena alimentación, que no tiene buenos servicios. Entonces, es fundamental los planes de educación, de protección, de prevención. Es fundamental el trabajo en forma constante y permanente para la cloración del agua, la contaminación de las napas. Es un escándalo ver lo que está ocurriendo en la provincia de Buenos Aires en lo que son las enfermedades venéreas. Tiene que haber planes de prevención en salud en enfermedades venéreas, pero planes serios. Tenemos gonorrea, tenemos herpes genital, tenemos sífilis y tenemos HIV positivo. O sea, todo esto que estamos hablándolo acá, hay que trabajarlo desde el punto de vista no solamente de concientizar a la gente y que la gente tenga conocimiento de los problemas, para poder justamente buscar una solución. La tuberculosis existe. La tuberculosis en el cordón, en el primer cordón de la capital federal, la tenemos a flor de piel. En la práctica, en consultorio, en un hospital, yo estoy viendo prácticamente por semana 5 pacientes que tienen tuberculosis. Y no hay controles sanitarios en cuanto a la inmigración, sobre todo inmigración del norte del país. Tiene que haber controles sanitarios, no digo discriminar, sino digo haber control sanitario donde se le pueda brindar a tiempo el diagnóstico para implementar la terapéutica correspondiente y que no tengamos problemas justamente de transmisión en la comunidad. He tratado de ser breve, sintético y que pueda no ser Excelente. cualquier cosa. Gracias por la invitación. De todo lo que estuvo comentando, primero, ¿cuál es la diferencia entre el virus atenuado y el otro que debe ser virus muerto, seguramente? Tenemos dos cuestiones. Cuando vos das la vacuna de sal, vos estás dando el virus inactivo. La sal es el virus inactivo, la salina es el virus atenuado. El inactivo está justamente muerto y me está generando la posibilidad de brindar anticuerpos. El otro también lo mismo, pero ¿qué es lo que ocurre? Que el atenuado se puede tornar virulento. Y entonces al tornarse virulento tenés la posibilidad de lo que hablamos, que son justamente los síndromes de polio postvacunal.
Bien, el sistema inmunológico, ¿cómo reacciona al respecto? ¿Con mayor generación de glóbulos blancos? Exactamente, eso por un lado, pero acá el sistema inmunológico nosotros tenemos que partir de lo siguiente. Tu sistema inmunológico no es lo mismo que el sistema inmunológico de una criatura del primer cordón que tiene un déficit de alimentación. Entonces, por eso cuando yo hablé, yo dije, nos tenemos que fijar el sistema inmunológico, ¿cómo lo podemos levantar? Influye la genética del paciente, influye la alimentación, influye el medio social, influye lo que yo le puedo aportar en medicamentos para levantar el sistema. Ahora, si vos tenés una persona, por ejemplo, está muy bien, por ejemplo, si vos ves África, en África encontramos tuberculosis y HIV, o sea, pacientes que tienen déficit inmunológico, pero tienen la posibilidad de tuberculosis y desarrollo de HIV. No cualquiera puede desarrollar una tuberculosis. Yo puedo estar en contacto de pacientes con tuberculosis y no desarrollarla, porque si estoy vacunado, estoy protegido. Por eso yo tengo que estar vacunado. Es lo mismo que pasa con la polio. El chico que a los 2 meses, 4 meses, 6 meses y preescolar se vacunó y en este momento hay un brote de polio, podrá tener una forma asintomática atenuada. Es lo que está pasando con el COVID. Vos te vacunaste con la primera, segunda, tercera dosis. ¿Estoy exento de engancharme COVID? No, lo podés tener, pero vas a tener una forma atenuada. Un resfrío. Sí, algo mucho menos... ¿Me interpretás? Algo menos grave. Ahora, si vos tenés la desgracia de tener un déficit inmunitario, una mala alimentación, genéticamente viene mal el tema, y en un medio social que no acompaña, y no te vacunaste, y evidentemente tenés a todas para sacarte la grande. No, me imaginaba que fundamentalmente que usted hablaba de sífilis y tuberculosis en el conurbano, ¿no? Tuberculosis parecía ya como que... No, la tuberculosis, yo veo tuberculosis sobre todo en pacientes que vienen de Bolivia. Claro. No quiero O sea, estamos discriminar, sí. pero nosotros estamos, viene gente de Bolivia, viene gente de Paraguay con tuberculosis. Y el tema de la sífilis en el primer cordón está presente. La sífilis, el herpes genital, el HIV, como también la gonorrea, están presentes. Y es la gonorrea. Y es una mala educación sanitaria, porque en los colegios se dejó de lado el capítulo de educación sexual sanitaria bien entendida, preventiva, bien entendida. Entonces, si vos orientás con una buena educación sanitaria, evidentemente vas a evitar estos problemas. Que es un tema de costo-beneficio también, porque le conviene al Estado por los medios que van a utilizar. O sea, económicamente me conviene más. Por ejemplo, tomando la distancia, no hablando de problemas de viremias o bacterianas. En Estados Unidos le dan muchísimo interés a la prevención. Entonces, ellos veían, por ejemplo, que tenían la raza negra, eran unas obesidades mórbidas que antes en la Argentina no se veían y ahora se están viendo. Esos obesos mórbidos que existen acá, están empezando, se los ve. Entonces empezaron a investigar y a estudiar el porqué de esa obesidad. Y el porqué de la obesidad era la educación alimenticia. ¿Por qué? Porque la raza negra no utiliza, en los fritos, no utiliza el aceite, utiliza grasa. Entonces te podés imaginar lo que significa eso para el colesterol, los lípidos, los triglicéridos, y lo que significa para el paciente que es obeso en sí. Entonces ellos establecieron un ranking que dice, bueno, genéticamente, lo genético lamentablemente no te lo puedes sacar, pero bueno, es un punto. ¿Fumás o no fumás? Es otro punto. ¿Tenés vida sedentaria o no la tenés? Es otro punto. ¿Comés una dieta saludable? Es otro punto. Colesterol, lípidos, triglicéridos, la glucemia que esté elevada es otro punto.
O sea, un ranking, que eso es prevención. En la medida que vos prevenís, vos de alguna manera estás evitando a futuro las complicaciones. Porque esto en el futuro, todo esto se va a tratar a nivel genético. O sea, este es un problema que una vez que le encuentren bien la vuelta, van a tratarlo a nivel genético y van a estudiar bien dónde atacar y cómo impactar en el virus para que no se replique. ¿Entendés? Perdón, dos preguntitas. ¿Puedo? Sí, primero, ¿la polio es una enfermedad de gente joven? ¿Puede cualquier segmento? La poliomielitis es una enfermedad generalmente de niños y adolescentes. Por eso hay que hacer hincapié 2 meses, 4 meses, 6 meses y edad preescolar para la vacunación. ¿Y adultos no? Adultos es raro tener el adulto puede aparecer en un adulto no vacunado. No vacunado de polio. Si yo soy una persona que no me vacuné y hay un brote de polio, como dije anteriormente, y no soy virgen de vacunas, evidentemente tengo alta chance. Por eso estudiaron las parálisis flácidas y dijeron, ¿cómo es posible? Aparecen parálisis flácidas y nosotros polio no teníamos. Entonces empezaron a investigar de dónde venía este problema. Y empezaron a investigar el mapa geográfico donde había estado este hombre y dijeron, vos estuviste en Polonia y en Hungría. Y empezaron a investigar que en Polonia, Hungría y en Ucrania no había vacuna. No es que no haya vacuna, hay déficit de planes de vacunación. Son deficitarios, no son lo correcto. O son escasos o son incompletos. Al ser incompletos, ahí vienen los problemas. Bueno, le vamos a dejar al doctor que coma su postre, por Un favor. aplauso. Muchas gracias. Y además porque solemos ser estrictos en el cumplimiento del horario, así